estamos viendo hoy. Yo me voy a desconectar. Creo han quedado varios compromisos ahí pendientes para poder afinar, evaluar y ver cómo se puede continuar dentro de esto lo que yo llamaría pues la visibilización o internacionalización del IDIPROM. Entonces agradezco también a Susel su colaboración y yo creo que lo que le comenté a Bárbara hace un momento, creo que es importante pensar en la creación de redes, pero no desde los movimientos y organizaciones sociales de los cuales nosotros venimos, sino la intención de poder hacer redes desde los gobiernos locales y nacionales, porque también es importante ver cómo las luchas de los movimientos sociales que digamos, se concretan, se visibilizan a través de políticas públicas que son aprobadas gracias a las luchas que pues nosotros realizamos, que estas como también pueden ser sistematizadas, pueden ser puestas en común, porque finalmente todo esto va para, digamos, el mejoramiento de la población, ¿no? Y de los diferentes sectores sociales. Entonces yo me voy a desconectar también, no desconectar, ya no va a aparecer mi imagen, pero estoy aquí para lo que necesiten y mucha suerte. Y como se dice en Francia, merde, para el evento. Nos vemos. Y acá también. Un abrazo a todos. En el hecho teatro decimos antes de empezar la función, ¡mierda! Bueno, vale. Ahí seguimos en contacto. Gracias. ¿Me dicen en qué momento inicio, por favor? Puedes empezar, por favor. Estoy lista. Listo. Buen día para todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio internacional, Derechos y Garantías de los Sectores Sociales LGBTI en situación de fragilidad social. Estudio de caso de política pública de Bogotá. Iniciamos este evento con la intervención de el director nacional de investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina, el doctor Omar Eduardo Peña Reina. ¿Listo? Gracias. Buenos días, gracias Bárbara. Un saludo muy especial para todas las personas que asisten a este evento. Agradecer la invitación a nombre de la Fundación Universitaria de Área Andina al mismo y bueno, plantearles lo pertinente e importante que es para nosotros poder desarrollar investigación y acompañar estos procesos. Ahora más adelante, el líder de investigación de nuestro grupo HACE, de la seccional de Pereira de esta fundación universitaria y uno de sus integrantes, Carlos Araza, les acompañarán desarrollando lo que han trabajado ya en más de 3 municipios de Colombia respecto a la política pública LGBTI y toda la orientación que tiene para esta población. Para nosotros como institución y como dirección de investigaciones es muy importante poder trabajar proyectos de investigación pertinentes. Esto suena a algo común, pero con regularidad la sociedad le reclama a las universidades y con razón a veces la falta de pertinencia de su investigación. Investigaciones un poco aisladas de las problemáticas concretas y reales de grupos y comunidades. Así entonces, para nosotros es motivo de orgullo el desarrollo y el proyecto de investigación que han venido desarrollando el Grupo HACE en cabeza de Juan Camilo Rabe desde Pereira y con cobertura nacional. Y agradecemos muchísimo la oportunidad de poder trabajar en concreto con poblaciones, con grupos y con comunidades como los que ustedes desarrollan en este momento y con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de PRON como tal en la ciudad. Entonces, es un motivo de orgullo poder compartir con ustedes estos avances, este conocimiento y poder retroalimentar los mismos para seguir desarrollando esa investigación pertinente, conectada con la política pública y con las necesidades de nuestra sociedad. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias, Bárbara. Vale, muchísimas gracias, doctor. Seguimos con un video institucional del IDIPROM como para empezar el panorama de que se conozca lo que es el Instituto para la Protección, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Vale.
No tiene sonido. El video no tiene sonido. Tenemos unas fallitas técnicas que se solucionarán muy pronto. Bueno, yo no lo escucho, pero si no lo escuchan, pues este es un proyecto, un programa que se llama Caminando Relajado. No sé si de pronto... Como los mismos queremos construir y transformar contigo todo esto desde el arte y el reconocimiento. Ven, no tengas miedo, en cada esquina hay un talento. Cuéntanos tu proyecto, la ciudad te directo, caminando relajado por el barrio del manifiesto. Caminando relax, recomiendo activario, transformación social, directo desde el barrio, intervención directa, la pandilla en el escenario, restauración de víctimas, reparando el daño, jóvenes en conflicto y familias deformadas, te gustan las personas hasta que alguien te dispara, muerte llama muerte, no hay solución con armas, entiende que esta tierra no te fortalece, la gente a la escuela donde usted se reeducó, queremos hacerte el bandido, un estudiado profesor, amantes del arte, música y composición, bienvenidos todos a la caracterización. Le maître est arrivé pour vous donner pam pam. Hey yo brother, yo soy tu protecante, el duro, el más fuerte y el más inteligente. Párate en la raya que conmigo solo falla. No me gusta batiguar y tampoco batitón. Háblame, y así está el profeta Black Monday. Focalisation, télépathie. Sont avec moi en train de marcher toujours vers l'avant. Sans reculer en arrière, marcher toujours dans le ghetto pour désarmer la jeunesse avec mes idées et les modifier pour construire une nouvelle vie. Donner de bon exemple, mais qui est dedans, mais qui est dedans. Hola, ¿cómo estás? Me presento, llegué al barrio, comienzo la lectura en este gran escenario. Siempre estamos malos, atentos a la mirada de aquellos que son cautivos que el tiempo le dio patada. Inclusión social y la lucha por tus derechos, justicia restaurativa, aunque parezca un camino estrecho. Vuelve y saca el pecho, eres un líder social. Porque el pensamiento o el mundo te necesita. Ya no más violencia, con fuerza la mujer grita. Igualdad de género, madres también te invitan. Ya no más violencia o el mundo te necesita. Ya no más violencia o el mundo te necesita. Cambiar el sonido de las balas que cortaron las alas por más palabras más poderosas que las armas. Vidas transformadas por el baile de la pintura. La música de monte y en el cielo las figuras puras, urbanas, que se tornaron raras. Espacios que construyen y enfocan las miradas donde estás marchando. El proyecto de tu vida que te está dejando. Cuéntanos quién eres, comparte lo que quieres. Aférrate a las redes que edifican nuevos seres. Las armas más letales, no las que significan. Desarma el corazón, relájate y camina. Camina por el atado, por la calle tranquilo. De modo que hable, yo siempre estoy contigo. Ay, no te marcho el oro. Estoy ahora.
Bueno, gracias por el video. Muchas gracias. A continuación, bueno, primero darles las gracias por estar conectados, conectados a este conversatorio. Este conversatorio está enmarcado en la actividad de la campaña de cambio cultural que hacemos en Bogotá Se Puede Ser. Bueno, quien va a hacer nuestra introducción a este evento ya en materia será nuestra subdirectora Alice Lesmes. Ella es la subdirectora técnica de métodos educativos y operativos del IDIPRON. Bienvenida, doctora Alice Lesmes. Gracias, Bárbara. Gracias a todas y todos y todes por participar en este conversatorio tan importante. Estamos muy contentos de poder encontrar como las naciones latinoamericanas hermanas en esta reflexión sobre las políticas públicas LGBTI. Es como muy importante para nosotros contarles que el Instituto Distrital para la Protección de los Niños y los Jóvenes es un instituto que se fundó hace 53 años por el padre Javier de Nicolás. Se te fue el sonido. Y no se oye. Se te ¿Ya fue me el oye? sonido. Sí, ya. ¿Ya me oye? Entró Sí, una ya. llamada, perdón. Estoy desde el teléfono. Bueno, entonces les decía que el Instituto Distrital para la Protección de los Niños, Jóvenes y Adolescentes está fundado hace 53 años por el padre Javier de Nicolás y un equipo de mujeres y hombres que encontró en el cuidado de los jóvenes instituto en sus años de trabajo ha recogido de la situación de habitante de calle a más de 120.000 niños, jóvenes y adolescentes. Y obviamente, dada la especialidad de la población LGBTI, pues el instituto ha encontrado muchachos de esta población expulsados de su casa, dado pues las obvias diferencias y confrontaciones que tienen las familias con nuestra población. Entonces, el instituto, a pesar de, digamos, su corte religioso y todo, ha hecho un espacio para la población y actualmente tenemos, yo pienso que más o menos un 10% de nuestros chicos desde la población LGBTI y tenemos una cosa muy bonita que creo que son los dormitorios para las chicas trans y en general creo que el IDIPRON pues hace cada día un esfuerzo por atender a la población, por comprender, por aprender, por mejorar la atención que les damos y sobre todo pues en el IDIPRON se puede ser. Los chicos acá pueden tener un nombre identitario, los chicos acá tienen los tratamientos médicos y el tratamiento legal que necesiten para sus tránsitos y en general cada día aprendemos y tratamos de mejorar como nuestros procedimientos para atender esta hermosa población a la que en realidad estamos muy honrados de atender. Creo que ya con los panelistas veremos a fondo las políticas públicas en Bogotá para el tema, pero me basta decir que Bogotá es pionera en la aplicación de las políticas públicas vanguardistas en el tema de jóvenes, en el tema de consumo de sustancias psicoactivas y por supuesto en la atención a la población LGBTI. Así que el resto de la nación pues está expectante y aprendiendo de nuestros pilotos y de nuestros avances. Y pues acá estamos para aprender de las investigaciones de la Universidad del Área Andina, a la que le agradecemos ser anfitriona de este conversatorio y por supuesto de la hermana Nación Peruana. Muchas gracias a todas y todos y todos los panelistas y a los organizadores, a Bárbara, a Hilda y a Sergio. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias a todos y todas y todes por estar continuando en esta conversación, en este conversatorio tan interesante. A continuación, voy a presentar al profesor Juan Camilo Rabe Restrepo, candidato a PhD en Políticas Públicas de la Flaxo de Ecuador. Ha creado en la Fundación del Área Andina, la Fundación Universitaria del Área Andina, una herramienta llamada Índice de Capacidad Administrativa de Política Pública,
que fue aplicada en 13 departamentos y 13 alcaldías municipales o distritales, entre ellas en la de Bogotá, a la política pública LGBTI. Conozcamos un poquito de esta herramienta y de las conclusiones en su aplicación. Bienvenido, doctor Juan Camilo. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de realizar este trabajo en conjunto con el IDIPRON. También saludo a la honorable congresista que nos acompaña de la República del Perú. Y bueno, entonces voy a tratar de ser muy breve en mi exposición. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor, la presentación? Ya se ve. A ver. Bueno, perfecto. Entonces, el propósito de mi intervención es presentar un instrumento de política pública que se llama el Índice de Capacidad Administrativa de Política Pública, o ICAP. Este instrumento fue diseñado para el Ministerio del Interior en el marco del proceso constructivo de la política pública nacional LGBTI, y como lo estaba comentando Bárbara, se aplicó en varias administraciones públicas territoriales a nivel local y departamental. Y bueno, dentro de las entidades donde aplicamos la herramienta, trabajamos con el Distrito de Bogotá a finales del año 2018. Entonces voy a hacer una presentación general de la herramienta para explicarles la importancia que tiene este instrumento en términos del diseño de políticas públicas dirigida a los sectores sociales LGBTI. Lo primero que tenemos que aclarar es que en las clasificaciones tradicionales que nos presenta la teoría sobre los instrumentos de política pública, pues básicamente tenemos 4 grandes instrumentos de política pública: nodales, organizacionales, de autoridad y tesoro. Yo me voy a detener específicamente en un instrumento nodal, que son los instrumentos que utiliza el Estado para recolectar información sobre los problemas públicos que pretende luego intervenir a través de programas de intervención. Entonces, el ICAP es una herramienta que permite obtener información sobre la gestión que realizan las entidades territoriales en materia de la garantía de los derechos que hacen parte de los sectores sociales LGBTI. Entonces, esto lo podemos sintetizar en 3 grandes objetivos. El ICAP permite, en primer lugar, evaluar las capacidades institucionales en relación a la garantía de los derechos. En segundo, también permite evaluar las capacidades institucionales de las entidades territoriales para la territorialización de la política nacional LGBTI. La subdirectora Alice comentaba al principio que efectivamente la política LGBTI de Bogotá pues fue pionera, inclusive salió antes de la nacional. Digamos que ahorita hay un reto de pensar cómo se pueden lograr la armonización entre ambos esquemas de política pública. Entonces, el ICAP, digamos, también está pensado para eso, y a partir de los resultados de esas evaluaciones institucionales, el ICAP también sirve para generar insumos orientados a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Este instrumento, digamos, responde de manera muy contextual a el contexto institucional de reconocimiento de los derechos de los sectores sociales LGBTI en Colombia. Y es que en nuestro contexto institucional, a diferencia de lo que sucede en otros países, la trayectoria de reconocimiento institucional se ha dado a través de la rama judicial, específicamente a través de la Corte Constitucional. Y bueno, como cualquier camino de reconocimiento institucional, eso tiene unas ventajas y eso también tiene unas desventajas. Y entonces, pues la ventaja es que efectivamente la Corte Constitucional ha logrado construir una línea muy consolidada, pues que ha, digamos, significado en la práctica el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos. Eso empíricamente es innegable. Pero digamos que cuando ponemos la lupa y intentamos hacer un poco un análisis muy jurídico de lo que significa que esta sea la manera en la que se reconozcan los derechos de un sector social en Colombia,
pues tenemos que la primera limitación es que en Colombia ese reconocimiento es fragmentado. Claro, porque se va dando de manera compartimentada a través de sentencias judiciales. Entonces es una sentencia judicial para el matrimonio, es otra sentencia judicial para la adopción, es otra sentencia para el tema de los efectos filiales, es otra sentencia para el tema del acceso a la salud, es otra sentencia en temas de acceso a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente hay una fragmentación en el estándar del reconocimiento de los derechos. Y entonces hemos pensado mucho en lo que significa eso en nuestro contexto institucional y digamos que la primera consecuencia que eso genera es que eso produce situaciones de incertidumbre y de asimetría de información. Porque, ¿qué sucede? Como ustedes saben, Colombia se ha caracterizado por un uso excesivo del derecho, específicamente en lo que concierne al uso de la ley. Entonces, en Colombia, especialmente en los servidores públicos y en los decisores en general, está muy, digamos, incorporada este imaginario de que la ley es la única fuente de obligaciones, ¿sí?, para determinar las competencias que tiene la nación, el departamento y el municipio, y bueno, y en este caso, el distrito. Entonces, esa asimetría de información que se causa cuando no hay una certeza, ¿sí?, sobre exactamente hasta dónde llegan las obligaciones del Estado, pues se traduce que en la práctica, en muchísimos casos, el desarrollo de este tipo de instrumentos respondan más ante la buena intención que pueda tener en cierto momento un decisor o ante la presión que realizan los actores sociales en el escenario local, departamental o nacional como emprendedores de política pública. Entonces, digamos que esta herramienta está construida sobre esa situación, pretende responder ante esa situación problemática y entonces la aplicación del ICAP en cada una de estas entidades territoriales también implicó un ejercicio de clarificación en decir, hey, a partir de la línea jurisprudencial que ha establecido la Corte Constitucional, el espectro de las obligaciones que tiene la entidad territorial en estos asuntos son las siguientes y estas son las acciones que se deberían desarrollar. Entonces, el ICAP contribuye a despejar esa situación de incertidumbre. Y adicionalmente, pues esta herramienta también responde a la necesidad de fortalecer las capacidades instaladas de las administraciones territoriales para diseñar este tipo de políticas públicas. El ICAP tiene 3 escalas, ¿sí? En la macroescala, el ICAP permite establecer cuál es la capacidad administrativa general que tiene una entidad territorial, pero en un mesonivel, el ICAP también permite establecer de manera desagregada cuál es la capacidad que tiene la entidad territorial para la garantía de los derechos y cuál es la capacidad que tiene la entidad territorial para la territorialización de la política pública nacional LGBTI. Y tiene una microescala donde analiza 3 dimensiones. La territorialidad, que tiene que ver con 2 cosas. Primero, la capacidad técnica que tenga la entidad territorial para leer el contexto, construir hipótesis causales sobre ese contexto y luego desarrollar instrumentos de intervención, pero también lo que tiene que ver con la manera como armoniza la agenda que quedó incorporada en la política pública nacional LGBTI. Una segunda dimensión, que es de desempeño institucional, ya tiene que ver con todo ese proceso que se da dentro de la administración pública para poder construir un output estatal. Y la tercera dimensión tiene que ver con la manera en la que los actores sociales perciben políticamente la manera como se está, digamos, materializando esa política pública. Acá hay una información más detallada aún de cómo se descomponen esas categorías y dimensiones y los pesos porcentuales, pero esto lo voy a pasar. Digamos que esta herramienta, ¿sí?, lo que hace es que a partir de un cuestionario de preguntas que se le formula a una serie de servidores públicos con la presentación de unos insumos probatorios, permite calificar cada pregunta en una de estas 4 categorías y luego aplicamos esta fórmula matemática para poder obtener un puntaje. Esta es, digamos, como la interfaz que tiene el ICAP.
nosotros con Carlos Eduardo Saraza, quien también está participando en este espacio, desarrollamos una versión del ICAP. En su primera versión lo hicimos con el Ministerio del Interior y el PNUD, y en su segunda versión con la OIM, así en el que hicimos una actualización técnica a partir de los resultados que habíamos obtenido en la primera aplicación en 13 departamentos y 13 municipios. Yo les voy a mostrar acá, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí se ve. Pues este fue el documento que le entregamos a Bogotá. Sí, es un librillo que contiene las recomendaciones y las recomendaciones técnicas que se hacen a partir de la aplicación del ICAP, y digamos que esos fueron los resultados de Bogotá. Para, digamos, contárselos globalmente, pues efectivamente Bogotá obtuvo el puntaje más alto, pues eso era esperable de la muestra de ciudades que analizamos. Esto se hizo en el último, cuando aplicamos esta herramienta estaba en vigencia el anterior plan de desarrollo, y bueno, ahí encontramos unas fortalezas importantes en la manera como quedaron estructuradas esas cadenas de valor en el anterior plan de desarrollo. Digamos que la ventana de oportunidad, ¿sí?, a partir de la aplicación del ICAP en Bogotá, se dio con el tema de la percepción que los actores sociales tienen de la política pública, ¿sí? Acá el puntaje fue bajo, y eso es importante hacer esta anotación metodológica, que fue el mismo distrito el que gestionó el espacio participativo. Nosotros no lo hicimos, nosotros no definimos las personas que iban a ir a ese espacio de participación social, fue el mismo distrito el que definió, y bueno, y los resultados fueron bastante bajos, y esto digamos que abre un debate muy actual también en las políticas públicas, que tiene que ver con la coproducción de las políticas públicas con los grupos meta, y la manera como esos grupos meta de la política pública efectivamente están vinculados. Infortunadamente, pues por el contexto institucional a nivel nacional, pues el gobierno no ha impulsado mucho como el seguimiento a las recomendaciones que se han hecho a partir de esta herramienta, pero en definitiva esta fue una ganancia muy importante de la política nacional, quedó contemplado en su plan de acción. Entonces, qué interesante sería que en el futuro pudiéramos volver a aplicar el ICAP en el distrito, para poder indagar la manera como se han mejorado las capacidades administrativas del municipio. Yo dejaría hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, profesor Juan Camilo. Muy interesante su presentación y las conclusiones. Esa herramienta creo que, no sé, me atrevo a decir, podemos tenerla aquí en el IDIPROM para, no sé, tener esa información tan importante. A mí me parece súper chévere. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí, toda la voluntad para trabajar conjuntamente. Muchas gracias. No, es maravilloso. Yo también estuve en un conversatorio hace poco contigo, y todo lo que tienes que mostrar y explicarnos y enseñarnos es muy grande, es muy, muy importante. Muchas gracias. Feliz día. Vale. Bueno, seguimos con nuestro bloque de conversatorio, y para este momento voy ahora sí a presentar formalmente a nuestras invitadas. Iniciamos con la senadora Susel Paredes Piqué. Es la primera mujer abiertamente lesbiana, y esto lo que hace que sea, y es la apertura a nuestro conversatorio internacional, la talla de esta congresista aquí en Bogotá. Entonces, senadora Susel Paredes Piqué es la primera mujer abiertamente lesbiana en la historia política peruana, y la mujer con la más alta votación en las elecciones parlamentarias 2021. ¡Wow! Paredes Piqué es abogada, activista por el matrimonio para las parejas del mismo sexo en Perú y representante LGBT en la política peruana. Actualmente es congresista de la República para el periodo 2021-2026, con estudios en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido su profesión en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y consultora de la Oxfam América. Es fundadora de la Asociación Civil LGBT
legal, Asociación de Abogados Homosexuales. En el 2006, la legisladora se declaró abiertamente lesbiana, maravilloso, en Miami, con su pareja, bajo la legislación marital estadounidense debido a que no era legal en su país. Bienvenida. Y sigue nuestra, nuestra subdirectora, técnica de métodos operativos y educativos, Alice Lesmes, abogada nacida en Bogotá, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia en el trabajo comunitario. Trabajó en Planeta Paz, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ISA, Universidad Nacional de Colombia, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Gobierno en el programa de Jóvenes Conviven por Bogotá, donde gerenció importantes programas y publicaciones como Hable Ahora, Calle para Siempre y La Historia del Hip Hop. Bienvenida también nuestra subdirectora Alice Lesmes. Una nueva invitada también maravillosa, Tatiana Piñeros, profesional en contaduría pública y especialista en gerencia de recursos humanos, fue directora del Instituto Distrital de Turismo, directora corporativa de la Secretaría de Integración Social y de la Secretaría General de Bogotá, secretaria privada, encargada de la Alcaldía Mayor de Bogotá y gerente de varias empresas privadas. También fue alcaldesa encargada en la Alcaldía de los Mártires. Bienvenida, Tatiana Piñeros. Y seguimos con nuestra otra invitada especial, Diana Navarro, directora de Incorporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Ser, de Hacer, perdón. Abogada de la Universidad de Antioquia, fue la primera mujer transgénero negra en obtener un diploma universitario. Maravilloso. Diana ha desempeñado cargos como servidora pública en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Minorías, Grupos Étnicos e Indígenas. Actualmente se encuentra vinculada a la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este es las invitadas de lujo que tenemos. Entonces iniciamos con una preguntita. El diálogo histórico sobre el contexto de la política pública en Perú para nuestra congresista Susel. Buenos días. Es un gusto para mí haber recibido esta invitación de IDIPROM. Espero que sea esto solamente el inicio de una larga relación de intercambio académico, de políticas públicas, de activismo y de lucha por nuestros ideales, que por supuesto están poniendo siempre en el centro a la persona y a los colectivos. Quiero comentar un poco el trabajo del profesor, en realidad muy brevemente, y decirle que son estos los instrumentos que ayudan a hacer una política pública más científica, una política pública basada en evidencias, una política pública que vaya más allá de las gestiones. En el Perú tenemos un problema y es que cada alcalde, cada alcaldesa, cada presidente cree que llega a la luna por primera vez y es el primer hombre en la luna, entonces pone una bandera y empieza todo de cero. Este tipo de instrumentos lo que hace es lograr una continuidad en las políticas públicas para que no se interrumpa y no se reinvente la rueda cada gestión. Es que es una especie de maldición la que tenemos. Cada autoridad entra y quiere refundar todo bajo la falsa premisa de todo es corrupto, todo está mal, entonces vamos a refundar. Todo se refunda la ciudad, se refunda el barrio, se refunda el ministerio, se refunda y entonces no avanzamos nada. Este tipo de instrumentos lo que hace es generar un punto de conectividad entre una gestión y otra, guardando lo mejor de cada cosa, porque no es verdad que todas las gestiones sea todo malo. Siempre hay algo bueno y algo positivo. Me ayudan con el tiempo porque a veces me paso. No te preocupes, vamos bien de tiempo. Correcto. ¿Me haces así o algo? Vale. Bueno, miren, en el año 2012, cuando ya casi, bueno, tengo que hacer una referencia personal porque es así, y es que
y Hilda y yo militábamos en el mismo partido hace muchos años, y de ahí viene una amistad, y cuando ella se va a vivir a Bogotá, yo pasé 2 o 3 cumpleaños, mis cumpleaños los fui a celebrar allá. Y en uno de ellos, en el 2012, me quedé completamente alucinada porque en la gestión del alcalde Petro se creó la Subdirección de Asuntos LTGB. Y yo dije, pero, ¿qué es esa maravilla? Y lo que me... fuimos a la inauguración de la Casa Comunitaria, tuvimos relación, vi liderazgos políticos extraordinarios, LTGBI, Q+, ahora, y recuerdo claramente que veía pues con una envidia sana, enloquecida, los avances de Bogotá como ciudad, pero que además no se interrumpía. El éxito de Bogotá, en mi opinión, está en que se avanza y no se refunda. Se avanza y se continúan con las políticas públicas. Por eso ahora yo me atrevería a hacer una pregunta, ¿no? Sobre, yo veo eso de afuera, y como les digo, lo veo con envidia sana desde mis visitas a Bogotá. Entonces, tal vez me puedan responder, ¿cuál es el truco para lograr esto, a pesar del cambio de gestiones? Y antes de terminar mi pregunta, mi participación más bien, quiero decirles que el día que Claudia López fue elegida alcaldesa, aquí en esta casa hubo una fiesta, una alegría, el corazón se me salía por la boca del orgullo de tener una alcaldesa lesbiana en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y creo que los pasos anteriores, por supuesto, han sido base para que sigamos avanzando. Pero no tengo que decir a nivel personal, así como yo puedo decir que he sido la primera congresista abiertamente lesbiana que gana y encima gana con bastante votos, lo que significa que el estigma y la creencia que las personas LGTBIQ+, quitamos votos a los partidos es falso, ¿no es cierto? Más bien, afirmémonos y que esto avanza. Entonces, señalarles eso, decirles que por el trabajo también de la Corte Constitucional Colombiana, el litigio estratégico en Colombia para nosotros es una luz, una orientación, así como, por ejemplo, Argentina tiene una legislación extraordinariamente avanzada para nuestra región, son las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana las que iluminan nuestro camino, porque los derechos se conquistan desde 2 puntos de vista, o a través de las leyes, para lo que se requiere un Congreso comprometido con nuestra comunidad y también un Ejecutivo comprometido, porque, por ejemplo, el matrimonio igualitario se ha conseguido por ley cuando los presidentes o las presidentas han estado comprometidas, ya sea en España, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, que sustenta personalmente el proyecto de matrimonio igualitario, o en Uruguay con Mujica, o en Argentina con Cristina Fernández. Pero tenemos el otro lado de la conquista de los derechos, que es a través del litigio estratégico, donde Colombia es campeona mundial. Creo que solo le sigue Estados Unidos, que tuvo, y con esto termino, con en la Corte Suprema, la consolidación del matrimonio igualitario. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bueno, me parece interesante si hacemos la intervención de Diana Navarro con el decreto. Bueno, ante todo le quiero pedir un poco de disculpas porque estamos con intermitencia. Es que nosotras no abandonamos ni nuestras muertas y en estos momentos me acaban de entregar el cuerpo de una compañera que murió de muerte natural. Entonces estaba recibiendo en una funeraria que queda aquí enfrente del Centro de Atención para la Diversidad Sexual y de Géneros. Esta historia empieza antes del decreto, empieza por ahí en el año, en los años 40, cuando los josefinos y los chepitos se reunían así clandestinamente para llevar a cabo sus actividades y sus cosas. Ya en el año 2000, con el proceso de paz del presidente Pastrana,
se gestó un proceso organizativo y ya cuando llegó la candidatura de Luis Eduardo Garzón, se le propuso a él que empezáramos a gestar políticas públicas para la garantía del ejercicio de los derechos nuestros y muchas y muchos creímos una inocentada esto. En el 2007, el 28 de diciembre del 2007, sale a la luz el decreto 608 del 2007, que son los primeros lineamientos de política pública. Luego, por la incidencia de la Dirección de Diversidad Sexual, a la cabeza de en ese entonces de Elisa García Reyes, se eleva el decreto a acuerdo, el acuerdo 371. Pero desde el 2005 iniciamos unos procesos, en el 2006 se lanzó el proceso de política pública. Tenía razón Juan Camilo, que Bogotá fue la pionera. Bogotá fue la que la empezó a dar pautas al resto del país. Ya en el 2014 se crea la Subdirección para Asuntos LGBTI, donde yo estoy vinculada, y aparte de estar vinculada a la Subdirección para Asuntos LGBTI, hago también parte de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República como asesora externa en temas penitenciarios y carcelarios que me apasionan mucho, y en temas de género. Aquí en Bogotá los avances han sido muy estructurados. Hemos contado con la bonomía de las tres administraciones, perdón, de dos de las tres administraciones que dieron a la administración de Luis Eduardo Garzón, y ahora con la administración de Claudia López, hemos tenido como unos impulsos, hemos tenido como algunos crecimientos que son interesantes, que son dignos de reconocer. Y eso me lleva a lo que dijo Juan Camilo, de lo que yo bauticé hace mucho tiempo, síndrome de Adán, que cuando yo llego empiezo todo, que cuando yo llego empiezan las cosas. No, hay una historia detrás de todo esto que debemos reconocer a personas que han puesto también a este momento que estamos viviendo de garantía de ejercicio de derechos. Aquí en Bogotá tenemos un aparataje importante, tenemos casi que en cada una de las instituciones del distrito, de los 15 sectores del distrito, personas que están dedicadas especialmente a estos temas de garantía de derechos de los sectores sociales LGBTI. En la Secretaría Distrital de Integración Social tuvimos hasta una directora corporativa que aquí la tenemos presente, a Tatiana la tuvimos ahí en la Secretaría de Integración Social, que le dio unos impulsos importantes a la subdirección en su nacimiento. A Tatiana le tocó prácticamente eso fue un parto conjunto de la subdirección. También la hemos tenido en otras cosas, como la alcaldía de los Mártires, que si bien sus cargos no han sido exclusivamente para temas LGBTI, ella ha insistido mucho en estos temas y ha apoyado mucho estos temas. Y así tenemos al director del IDPRON. Yo no puedo olvidar que el director del IDPRON, además de un excelente funcionario público, es amigo personal mío y fue compañero de trabajo mío en el Ministerio del Interior, me ha abierto muchas puertas, ha reconocido trabajos de diversas personas y hemos avanzado. Y aquí tengo que hacer un pronunciamiento muy importante acerca de lo que está haciendo ahora el IDPRON en temas LGBTI, porque tenemos que empezar por darle las herramientas a nuestras niñas y a nuestros niños para que se empoderen, para que ellas y ellos empiecen a luchar por sus derechos, ellos empiecen a hacer ese trabajo por sus derechos, porque en nuestra época no existía. Yo tengo 48 años ya. En nuestra época no nos permitían esa posibilidad, teníamos que seguir los lineamientos y las enseñanzas y las órdenes de nuestras adultas y adultos.
ahora con instituciones como el Instituto Digital para la Protección de la Niñez y la Juventud, tenemos unas oportunidades importantes para que Bogotá se transforme, para que Bogotá nos empiece a reconocer en todos los cursos de vida, para que Bogotá, si bien el acuerdo ni el decreto tuvieron ese enfoque etario o de curso de vida en un principio, ahora empecemos por eso, porque es importante este enfoque interseccional desde la edad de cada una de las personas que hacen parte de nuestros sectores sociales para mirar a ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus apuestas, qué pueden aportar ellas y ellos a la construcción de una sociedad capitalina garante de derechos. Gracias, Dianita. Muchas gracias. Seguimos con Tatiana. Los presupuestos para las políticas públicas. La experiencia desde la Secretaría de Integración Social. ¿Cómo se financian las políticas públicas? Vale, Bárbara, muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues para estas compañeras y compañeros aquí, pues que nos vemos el día de hoy, de verdad, Dianita, un saludo. Alex, gracias. A nuestra parlamentaria, Susel, de verdad, también muchas gracias. Gracias a Lidiprom por esta invitación. Juan Camilo y pues a quienes están acá, Sergio, por la invitación. De verdad que para mí es un honor y de verdad también quiero hacerle un reconocimiento al IDIPRON porque esta entidad que muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? En el general de la población, lo que ha logrado hacer, ¿cierto? Cómo trabaja pues por diferentes grupos poblacionales, además de los más vulnerables, gracias a ese trabajo le genera a las personas que pasan por el IDIPRON, creo que un proyecto de vida. No ha sido una ni dos, sino muchísimas, muchísimas personas que he sabido que pasan por el IDIPRON, ¿cierto? Y que después de su paso por el IDIPRON, gracias a la metodología, al trabajo que hacen con estos grupos poblacionales, que además no es fácil, ¿cierto? Entonces, de pronto, personas que están o habitando la calle o tienen unos problemas sociales, unos conflictos sociales, personas trans, en fin, gracias a ese trabajo, de verdad, de ahí ya se les crea un proyecto de vida que es algo en lo que yo he insistido muchísimo porque podemos abrir plazas, podemos generar opciones, en fin, pero si las personas no tienen y no tenemos un proyecto de vida, todo queda ahí porque simplemente estamos viviendo el día a día. Entonces, cuando uno está viviendo el día a día, no se preocupa por estudiar, por trabajar, por absolutamente nada de esto, sino simplemente es conseguir lo del diario, el hoy, no más, que si ya hoy paso, ya coroné, mañana veré qué hace. El IDIPRON ha sido un modelo de verdad digno de reconocer, de trabajar en otros espacios, porque como lo hacen adicional, cómo integran diferentes grupos poblacionales, etarios, sociales, en fin, que hace que entre todos convivan. Y por eso qué bueno escuchar hoy cuando nuestra subdirectora Alex dice, bueno, podemos estar llegando a un 10% de personas que hacen parte de los sectores LGBT. Creo que el 10% es como el porcentaje mundial en el que se estima que las personas de los sectores LGBT hacemos parte pues del mundo y de las organizaciones, en fin, entonces de verdad que es un reconocimiento para el IDIPRO. Creo que, como lo decía Diana, yo jamás he trabajado directamente en temas LGBT, nunca. Siempre he estado, digamos, en temas administrativos, fui la directora de turismo de Bogotá. Ahorita pues como alcaldesa tanto de Bosa como alcaldesa de Los Mártires, el hecho de ser trans pues obviamente no significaba que entonces, llegó la mujer trans al Instituto Distrital de Turismo, entonces
pues ahora solamente turismo LGBT. O alcaldesa de los mártires y entonces solamente la alcaldesa de las trans, ¿cierto? Sino que simplemente donde he estado y donde me he desempeñado, pues reconozco la necesidad de trabajar y aportarle a este tema de la diversidad, donde no solamente es la diversidad sexual y de géneros, sino que es esa diversidad que hace rica a las organizaciones. Nuestra Susel, cuando decía y hablaba de la creación de la subdirección LGBT, pues radica básicamente en que para ese entonces, antes de la llegada del alcalde Petro, solamente existía la Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría Distrital de Planeación. Y esta Dirección de Diversidad Sexual, pues obviamente era quien y es quien dicta la política, hace la medición, el seguimiento, pero no había quien territorializara esa política. Y por eso cuando comienza este gobierno del alcalde Petro, pues obviamente desde antes se comienza a trabajar que se necesitaba cómo llegaba esa política a los más necesitados, cómo llegaban a los del barrio, a la calle, es decir, no que quedara solamente en una letra muerta. Y no quiero decir que antes no se hubiera hecho algo desde la Dirección de Diversidad Sexual, claro que sí, pero se necesitaba eso, conocer a dónde estaban las personas de los sectores LGBT, qué era lo que necesitaba, qué era lo que requería, y por eso fue importante como directora corporativa, es decir, quien me encargaba de todo el tema administrativo, presupuestal, financiero de la Secretaría de Integración Social, pues darle este impulso para la creación posteriormente de nuestra subdirección de asuntos LGBT, en ese entonces con Marina Avendaño, que fue pues su primera subdirectora, para que ahora sí llegara esta política a las personas en los territorios. La mejor forma de hacer incipiente una política pública es quitarle recursos o no asignarle recursos o no, o simplemente que los recursos sean una letra muerta o un saludo a la bandera. Y por eso es que es importante que las políticas públicas contemplen y contengan este tema tan importante como son los recursos. Es decir, una política pública que no tiene recursos, que los recursos verdaderamente no se conduelen o compadecen con las necesidades de la población a la que está atendiendo esta política pública, prácticamente no tiene nada que hacer. Es decir, también, y ese también es un llamado para un gobierno nacional, que en este momento podemos tener una política pública, pero que pues si definitivamente ni conocemos ni tiene un impulso y una verdadera política o más que política, interés político de sacarla adelante, pues no tiene nada que hacer. Es letra muerta, es un papel, es solamente para salir en determinados momentos a decir tenemos política pública, pero que si esa política pública verdaderamente no reconoce las necesidades, la vulneración de derechos y sobre todo las acciones que permita obviamente atender y disminuir esa brecha, pues no tienen absolutamente nada que hacer, y es un saludo a la bandera. Estos presupuestos obviamente pasan por reconocer que se necesita obviamente las estrategias de cómo atender las necesidades de las personas de los sectores LGBT en el caso de la política pública LGBT. Por eso con la creación de la subdirección de asuntos LGBT, pues era importante obviamente darle esa estructura a la subdirección de asuntos LGBT, que permitiera obviamente llegando con su personal a los territorios, a las diferentes instancias de participación, a las diferentes localidades, y que cada vez pues obviamente adicional
se vaya fortaleciendo y robusteciendo, ¿sí? Al principio entonces puede estar llegando un determinado número de personas, además en unas condiciones que también sean las adecuadas. Muchas veces desde integración social había una pelea frente a cómo en la Bogotá humana se convertía en una Bogotá inhumana para los funcionarios, funcionarias, para los contratistas, porque obviamente aquí toca trabajar y aquí toca llegar a la hora que sea al territorio a atender la situación de este grupo poblacional, pero muchas veces no se conduelen con las necesidades ahora sí del interior. Ese era uno de mis trabajos, por ejemplo, porque yo decía, hacia afuera estamos llegando, pero hacia adentro, cómo nosotros estamos atendiendo las necesidades precisamente de las personas que trabajan en la Secretaría de Integración Social. Entonces, la mejor forma definitivamente de fortalecer una política pública, pues obviamente además de toda esta estructura, de todo este seguimiento y esa medición que se haga, pues obviamente es asignarle unos recursos que verdaderamente tiendan y busquen llegar pues, a atender, valga la redundancia, las necesidades y la vulneración de derechos de las personas a las que atiende o para las que se creó esta política. Muchas gracias, Tatiana, muy amable. Seguimos con nuestra subdirectora Alice, los derechos progresivos de las personas que habitan la calle y en vulneración. Bienvenida, subdirectora. Gracias, Bárbara. Tatis, Diana, pues realmente yo, aunque he participado en muchas políticas públicas en la ciudad, pues no he participado específicamente en la aplicación de la política LGBTI de Bogotá, pero he visto crecer nuestras instituciones, el reconocimiento y el espacio de la comunidad en la administración, como decíamos en el backstage antes de empezar, que era muy importante que el trabajo de los movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de nuestras poblaciones se volvieran administrativamente realidades para poder llevar a cabo seriamente los derechos, ¿no? Entonces, creo que eso la comunidad LGBTI lo ha llevado a cabo de la lucha a la realidad en la ciudad de Bogotá a través de esa oficina en la Secretaría de Planeación y en la Secretaría de Integración Social, pero también lo veo bajando cada día a los institutos, a las otras secretarías, a los colegios, a las realidades que viven nuestros jóvenes y nuestras muchachas y nuestros piques en su día a día, ¿no? Y me parece que ese trabajo y ese reconocimiento hace que nuestros jóvenes tengan espacios de no vulneración, espacios para el respeto para ellos, ¿no? Y que sean vistos por sus congéneres como eso, como sujetos de derecho. Entonces, creo que lo vemos cada día implementado y pues les damos las gracias a la comunidad LGBTI por enseñarnos el camino. Y veo que, por ejemplo, las mujeres, ahora que estamos tratando de hacer una Secretaría de la Mujer y unas políticas públicas para nosotras, pues aprendemos de ese camino y ese recorrido. Y pues como lo dijo Susel, pues hay un litigio estratégico, hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que nos abre esos caminos. Ahora nos queda, por ejemplo, al interior del IDIPRON, enseñarle a nuestros funcionarios pues esos caminos, esos derechos y esas realidades para ser aplicadas en el día a día, porque creo que es lo más difícil para IDIPRON, ¿no? Una comunidad que ha sido religiosa, donde, digamos, las diversidades sexuales se han atacado, cambiar el guión, cambiar el metarrelato, pues les cuesta trabajo. Sin embargo, yo los veo en el esfuerzo y en el reconocimiento de la comunidad LGBTI, de nosotras, y pienso que avanzamos y que la comunidad LGBTI en realidad es una gran maestra para nosotras. Gracias, subdirectora. Pasamos a otro bloquecito que se llaman las acciones afirmativas.
La política pública LGBTI de Bogotá históricamente ha implementado acciones afirmativas para avanzar en la garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. ¿Cómo han visto desde sus roles las acciones en Bogotá y cómo ocurren estas acciones en Perú? Esta sería la primera pregunta y bueno, y seguiremos ya, si ustedes desean, para yo no darles la palabra, me dicen quién quiere participar frente a la contrarrespuesta a esta pregunta. Entonces, congresista, muchas gracias. Suncel. Congresista. Allá. Ok, ahora sí. Vale. Ya. Sobre las acciones afirmativas sí tendría que decir varias cosas. Fíjate. Voy a hablar del Perú, ¿no? Para hacer intercambio. Sí. En el Perú, hace un par de años, se promulgó la ley de paridad y alternancia. Esto quiere decir, ¿no?, que en las listas es la mitad mujeres, la mitad hombres, y a manera de cierre o cremallera es un hombre, una mujer o viceversa. Bueno, ha funcionado porque de 130 congresistas tenemos 50 mujeres. Y es el número más alto en la historia del Perú de mujeres. Ahora, lo que ocurre también es que aquí hay voto preferencial. Entonces, el elector, la electora, el elector puede decidir a quién darle su voto dentro de esa cremallera, dentro de la lista de los 130. Y la gente ha escogido. Por eso hay un debate. Hay un debate porque dice, no debe existir el voto preferencial, sino tiene que hacerse unas elecciones internas y la lista que gane, completa así como está, pasa a las elecciones generales. Sin embargo, en esas listas, a veces la democracia interna no es perfecta, por decirlo de una manera, pero entonces el pueblo puede hacer las correcciones y elegir poner mujeres. Pero esto no es así tampoco, por eso digo, esa es una parte del debate. En el caso de las elecciones subnacionales, o sea, aquí les llamamos regiones, provincias y distritos, ¿no? Ha pasado algo terrible. No hay una sola gobernadora regional. En Lima tuvimos una sola alcaldesa de todos los distritos. En Lima, en el Perú, los alcaldes se eligen por votación popular. No es como la alcaldía mayor, que creo, me corrigen por favor, que el alcalde o la alcaldesa elige a los alcaldes o alcaldesas distritales en base a una propuesta del Consejo de regidores, sino que el pueblo los elige a cada uno de los 43 distritos de Lima, lo que también es problemático para la gobernabilidad de la ciudad, porque no se gobierna como un todo, sino que cada alcalde es como una especie de señor feudal. Bueno, además de eso, solo se eligió una alcaldesa en Lima, y qué desgracia, está presa por corrupción. Entonces, las acciones afirmativas, por supuesto, desde mi punto de vista, son muy necesarias. Y por eso es que yo estoy planteando un proyecto de ley para cuota laboral trans, dado que sin acciones afirmativas, la ciudadanía de personas trans y no binarias está excluida estructuralmente en nuestras sociedades. Y por eso se requiere esta acción afirmativa para que el Estado, por lo menos, esté obligado a tener por lo menos el 1% de personas trans y no binarias en sus planillas. Y claro, en el sector privado podemos poner una cuota más chica, pero lo que pasa es que hay instituciones, empresas del sector privado que sí están empleando. Yo tengo el orgullo y el honor de decir que conmigo trabaja
una mujer trans licenciada en periodismo, una profesional, y un hombre trans no binario. Entonces, en mi caso, yo lo que quiero demostrar es que en el despacho del Congreso, cuando yo camino con mi equipo, en mi equipo tenemos la congresista lesbiana, el hombre trans no binario y la mujer trans caminando por el pasillo de los Pasos Perdidos, que es el pasillo principal del Palacio Legislativo, y lo hago con enorme orgullo. Y además le demuestro a mis colegas que en nuestra comunidad tenemos personal perfectamente capacitado para ocupar esos cargos. Lo que necesitamos son acciones afirmativas para empujar a la historia y de manera que nosotros podamos avanzar en la inclusión de estas ciudadanas y ciudadanos que injustamente han sido y son excluidos en todos los ámbitos de la sociedad, pero en el más importante de todos, en el trabajo, que es lo que permite el desarrollo de la dignidad de las personas. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, creo que sería para Diana Navarro. Las luchas para alcanzar las acciones afirmativas, ¿qué obstáculos y qué caminos recorridos se han hecho? Pues aquí los obstáculos han sido los temas de segregación y exclusión social a partir de todos esos imaginarios, de todas esas representaciones sociales que se tienen de las personas que hacemos parte de los sectores de personas con identidades de género, expresiones de la identidad de género y orientaciones sexuales diversas. Debemos recordar dos momentos importantes en la historia de Colombia, la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. En la Constitución de 1886 había todavía la existencia del concordato, que le permitía a la Iglesia Católica intervenir en todos los asuntos del Estado colombiano. Con la Constitución de 1991 se avanza un poco a lo que llamamos laicidad, que es la libertad de culto, y se rompe con el concordato. Ya sabemos las posiciones de las iglesias derivadas del judeocristianismo acerca de quienes no tienen una orientación sexual, de quienes no tenemos una identidad de género o expresamos nuestra identidad de género de acuerdo al paradigma heterosexual. Afortunadamente, y a partir de las políticas públicas, inclusive la de Bogotá, se han avanzado en temas de vinculación laboral, pero yo recuerdo, a mí me gusta hablar mucho de lo vivencial. Yo recuerdo que cuando yo era solamente un adolescente, ingresé a la universidad, una universidad aquí en Colombia, y cuando se dieron cuenta que yo no solamente era, en esa época coloquialmente aquí en Colombia nos llamábamos así, que yo no solamente era marica, sino también puta, me expulsaron de la universidad. Buscaron la forma de que yo no siguiera mis estudios, porque yo tenía que ejercer prostitución para poder tener algunos recursos para vivir y para estudiar y para continuar mi proyecto de vida. Ya en el 93, cuando ingreso a la Universidad de Antioquia, la anécdota que tengo es que la Secretaría de Admisiones me dice, por un extraño error, la foto de una dama resultó pegada en su formulario. Yo le dije, yo soy travesti, ¿hay algún problema? Dijo, de ninguna manera. La Universidad de Antioquia fue la primera universidad en el país que tuvo una estudiante negra, travesti, y ahí empecé mi camino. Afortunadamente, muchas compañeras en el momento actual lo han seguido. Yo felicito esa estrategia que se le ocurrió a algunas de hasta el momento en el que no alcanzaron ese título universitario que les permitía avanzar en el ámbito laboral, asumir su identidad de género, empezar su tránsito. Muchos hombres gays lo hacían, pero eran muy silenciados porque no se podía hablar en voz
falta de una orientación sexual que no fuera la heterosexual. Muchas mujeres lesbianas también lo hicieron así, y que las mujeres lesbianas podían, por ese tema de la normalización de las expresiones de afecto entre mujeres, así tengan una orientación sexual heterosexual, desapercibidas hombres gays y mucho menos las mujeres lesbianas, las mujeres transgeneristas, que en ese momento eran muy, muy visibles porque no se hablaba mucho de los hombres transgeneristas. Las acciones afirmativas yo espero en algún momento que no sean solamente acciones. Una acción afirmativa según la Corte Constitucional debe tener un presupuesto propio para su desarrollo. Yo espero programas reales, programas a largo plazo que permitan tocar desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral y que se les brinde oportunidades a las personas con identidad de género, expresiones de la identidad de género y orientaciones diversas, no solamente por ser unas personas que hemos sido históricamente excluidas de muchos contextos, sino por nuestras capacidades, por ese conocimiento y ese proyecto de vida que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para alcanzar los lugares que hemos alcanzado y demostrar todas las capacidades que tenemos en cuanto a nuestro desarrollo de proyecto de vida. Gracias, Dianita. Entonces, la pregunta para Tatiana. Acciones afirmativas en la contratación para personas transgénero. Un segundo que ya hay. Ahí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, mira, las acciones afirmativas, cuando hay un grupo poblacional, social, en fin, que a través de la historia, pues obviamente ha sido relegado y todo, es necesario total para, pues que obviamente puedan comenzar, ¿cierto?, a competir y en algún momento llegar a una situación de igualdad. Es decir, entonces, ahí viene un concepto que hablamos y es la equidad frente a cómo nosotros entonces emprendemos acciones para hacer que un grupo que ha estado en desventaja, entonces, por ejemplo, las mujeres a través de la historia, donde han sido los hombres quienes han ostentado los cargos de poder, de decisión y demás, y además quienes establecen también entonces o establecían las leyes, las normas, qué se puede hacer, qué no, pues obviamente entonces la mujer estaba en esa desventaja, ¿cierto? Donde pues gracias a toda esa lucha, poco a poco ha venido llegando a una situación en la que ya ahora entre iguales, ¿cierto? En esa igualdad, pues compitamos. Pero para llegar a esa igualdad, pues se requieren obviamente acciones de impulso para hacer que, pues obviamente entonces las personas puedan llegar a competir ahora sí en igualdad de condiciones. Estas acciones afirmativas pues son necesarias con un enfoque diferencial, ¿cierto? Es decir, en algún momento entonces hablaban y decían, bueno, vamos a sacar cargos a concurso donde se pueden presentar personas trans, se pueden presentar personas afro, personas, en fin, pero no se presentan, ¿sí? No se presentan. Y cuando uno comenzaba a analizar, pues si le estaban pidiendo a la persona trans 2 años, 3 años de experiencia administrativa, de no sé qué, cuando pues obviamente no se tenía pues porque a duras penas si la persona alcanzaba a tener el bachillerato y eso, como lo dice Diana, de pronto de personas que no hicimos nuestro tránsito, digamos, a temprana edad, en mi caso, digamos,
ya yo hice el tránsito después de que yo ya tenía la carrera, la especialización, experiencia profesional. Y alguien puede decir, ay, sí ve que así es que se debe hacer, así es que es. No, señores, o sea, yo que sea o que no tuve la valentía de hacerlo desde el colegio o que perdí, digamos, tantos años de mi vida de haber podido vivir como quería, pues obviamente como siempre me sentí, pues obviamente son años que jamás los voy a recuperar. Entonces simplemente es mi situación y como la de algunas, de pronto el de poder ya una vez hayamos adquirido una experiencia, eso no significa que así deba ser, porque lo que debemos garantizar es cómo con acciones afirmativas las personas trans entran a los colegios, pero adicional el ámbito académico permite esa entrada, pero sobre todo ayuda, apoya y defiende esa entrada. ¿Por qué? Porque perfectamente se puede decir, ah, no, aquí ya permitimos y aquí puede estar, pero si verdaderamente no hay un compromiso, pues el ambiente hostil hace que las personas deserten de esos espacios. Entonces, en integración social, cuando venimos y decimos van a entrar entonces personas trans, y no una, no dos, sino van a entrar obviamente gran cantidad de personas trans, pero no adecuamos al interior. Y eso que era integración social, la entidad llamada a atender precisamente estas situaciones de las poblaciones más vulnerables en Bogotá, y nos dimos cuenta que al interior eran de las que más de pronto, o sea, no estaban preparadas. Entonces, por eso es clave que obviamente tenga ese enfoque diferencial de no solamente es abrir los espacios, sino que verdaderamente las condiciones para que puedan ingresar sean las óptimas, sean las que le permitan a la persona participar y poder ingresar. Tatiana, muchas gracias. Bueno, seguimos con un bloque pequeñito, pues por el tiempo, ya el tiempo lo tenemos un poquito en contra, y es sobre migraciones y cooperación latinoamericana. La pregunta es, ¿cuál debe ser el futuro en términos de cooperación, intercambio y enseñanza mutua entre Bogotá y Perú para garantizar los derechos de las personas de los sectores LGBTI? La pregunta para la congresista Susel. Ahí está, y ahora sí. Muy bien. Qué interesante escuchar, y no puedo, discúlpame Bárbara, pero no puedo dejar de mencionar que tienen que ir de la mano la parte jurídica con la vida real, porque las normas no cambian la vida. Si las normas no están basadas en el propio proceso transformador, esa norma no se va a cumplir. Tenemos que cambiar las dos cosas juntas. En el Perú tenemos un grave problema, y es que tenemos un montón de leyes, pero un montón no se cumplen. Y no se cumplen porque la ciudadanía no ha internalizado la necesidad de cumplir con esas normas. Entonces, efectivamente, es como dicen. Sí, si yo estoy planteando una cuota laboral trans, ¿no es cierto? Y para trans y personas no binarias, entonces esto tiene que ir de la mano con el testimonio, porque no hay nada más poderoso que el testimonio. Miren, antes de tener personal en el despacho, cuando yo he sido gerenta de seguridad ciudadana de uno de los distritos más grandes de Lima, donde tenía pues 500 hombres a mi cargo, ¿no? De seguridad, y trabajó conmigo una mujer trans, y llevé literalmente un batallón de lesbianas. O sea, fueron como 40, 50, que busqué quienes querían trabajar, habían motorizadas, choferes, efectivas de patrullaje a pie lesbianas, y claro, el testimonio vale, yo estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Es que ¿se imaginan que a alguien le faltara el respeto a una lesbiana en este ejército de como 500 hombres, que le faltara a una lesbiana siendo la gerenta lesbiana?
No se atrevían, pues. Pero además, creamos un ambiente de trabajo enmarcado en el respeto. Y voy a retroceder más. En el año 2011, cuando la alcaldesa Susana Villarán fue 2013, cuando me nombra gerenta de fiscalización, que es la que ponía las multas en todo Lima Metropolitana, o sea, la que sancionaba, la que cerraba locales, las que ponía tapiados en los locales, ¿no? A la pobre señora que era mi secretaria dijeron que era mi amante y sacaron unos volantes diciendo que la secretaria estaba ahí porque era mi amante, que era una señora, o sea, y entonces le mandé una carta a todos los sindicatos, que eran 5, y les dije, ¿ustedes avalan este volante? Le mandé una carta a cada uno. Bueno, me contestaron los 5 sindicatos que de ninguna manera, que ellos repudiaban ese tipo de comunicaciones, y los pegué en el reloj donde se marca la tarjeta. Hice una reunión y dije, bueno, efectivamente, a mí me han designado en este cargo, pero, y quiero que lo sepan, yo no lo escondo, así es que esta reunión es solamente para que sepan que yo no tengo ninguna vergüenza de ser funcionaria y ser lesbiana. Y nada más. Bueno, se acabó el problema, se acabaron los comentarios. Y otra cosa que aprendí fue que yo no tengo nunca despacho privado. Siempre en mi despacho hay 4 o 3 personas que trabajamos juntas en el escritorio. Cuando tú entras a mi oficina, tú nunca sabes cuál es el escritorio de la jefa de esa oficina. Porque precisamente la transparencia se garantiza eliminando los secretos. ¿Y cómo eliminas el secreto? Que tu despacho, tu escritorio, esté acompañado de otras personas. Cuando alguien viene a quererme decir algo, no puede, pues, porque hay 3 más. ¿Qué me va a decir? Entonces me invitan a almorzar. Le digo, discúlpame, pero yo solo como con mi familia. O sea, a la única que le acepto un almuerzo es a mi mamá y a mi compañera. Entonces, cualquier cosa que tenga que decirme, no necesito ir a comer nada, dímelo aquí. Entonces, ya me fui un poco por las ramas, pero lo que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo con las compañeras. Sin testimonio, y ahí sí soy súper cristiana, en el ejercicio del poder tiene que ser testimonial. Porque solamente con el testimonio tú pruebas que la ley es necesaria, sirve, es lógica y por lo tanto la ley se cumple. Entonces, la acción afirmativa impuesta por ley necesariamente tiene que estar acompañada del testimonio y, por supuesto, como dicen las compañeras, ya para concluir, porque sé que el tiempo es tirano, que tiene que estar acompañada de todo un proceso de inducción al propio personal. ¿Para qué? Nadie se sienta interpelado o confundida o provocada, ni nada, sino que es una ciudadana, un ciudadano que está trabajando igual que tú, nada más. Pero si no metemos primero el ejercicio testimonial, las leyes se quedan en tinta y papel. Querida congresista, muchas gracias. Y sí es importante también contarles que desde el IDIPROM hay una circular que viene desde la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía Mayor, es la circular 05 de cumplimiento. Y acá en el IDIPROM se le está dando un cumplimiento progresivo a la contratación de las personas de los sectores LGBTI, y pues para la muestra soy una de esas personas contratadas, y eso me parece interesante, pues, poderlo resaltar y poder decir que el IDIPROM hace un cumplimiento progresivo frente a esta contratación, también de oportunidades. Hay otros compañeros y compañeras contratadas, compañeros,
Y eso es importante también decirlo y sentirse uno orgullosa y orgullosos de eso, de ese cumplimiento desde el IDPRON. Bueno, pregunta para Dianita. Los retos para la integración latinoamericana para personas transgénero. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Perú en compañía de Alejandra Fang, de Hanna Villamizán, en un TEACH, en una escuela de formación. Y ahí se empezaron a gestar redes. Y ese trabajo en redes es importante porque si bien no son los mismos contextos culturales en todos los países, eso lleva a aunar esfuerzos y hacer un ejercicio desde el derecho comparado de los avances que se tienen en la región. Desafortunadamente, en un momento dado estuvimos muy apartadas y muy apartados de esto. Cada cual como que peleaba por su pedacito en su territorio, pero hemos entendido que estas luchas conjuntas nos llevan a incidir en organismos de cooperación internacional, en organismos garantes de derechos en nacionales e internacionales, en la sororidad que tenemos en los estados. Ahora estamos viendo el tema de la migración venezolana y han migrado muchas personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas y nos hemos dado cuenta de que en el contexto venezolano no se tienen los mismos avances que se tienen aquí en Colombia. Cuando yo estuve en el Perú en compañía de Hanna y de Alejandra, eh, me di cuenta que ellas han avanzado en algunas cosas y que aquellos problemas que habían con los serenazgos, esos maltratos, que incluso cuando trabajamos en el Ministerio del Interior, a Carlos y a mí y a Julián David Vázquez nos tocó atender el problema de una chica colombiana que migró a Perú y que fue maltratada porque pues no eran los mismos contextos. Entonces, ese tema de ese intercambio de saberes, de intercambio de experiencias exitosas, de reconocimiento de las problemáticas en toda la región latinoamericana nos va a fortalecer de manera tal que podamos hablar de un ejercicio pleno de derechos en toda América Latina, por lo menos en toda América Latina, para las mujeres transgeneristas. Bueno, Tatiana, el turismo como vía de intercambio, integración y reactivación económica. Bueno, antes de pronto de hablar un poquito del turismo, creo que Colombia definitivamente tiene unos avances, sea jurisprudenciales, legales, muy importantes. O sea, aquí lo decía entonces nuestra congresista que pues se fue a casar entonces a Miami y eso porque en el Perú entonces no lo podía hacer, en fin. Aquí entonces en Colombia, dos hombres se pueden casar, dos mujeres se pueden casar, pueden heredar. eh, las personas trans, entonces nos podemos cambiar nuestro nombre, nuestro componente género o sexo en el documento sin necesidad de una intervención quirúrgica. Se puede entonces afiliar a la EPS como beneficiario a su pareja, en fin, hay unos avances muy grandes, muy importantes que hasta en países del primer mundo y no se tienen. Eso creo que es importante y por eso también rescato lo que habla Susel frente a que tiene que ir de la mano y por eso creo que son importantes estos espacios en los que culturalmente se comience a trabajar, porque la ley está, y si fuera nomás por la Constitución de Colombia habla del libre desarrollo de la personalidad, de igualdad, en fin, si fuera solamente por eso, pues obviamente ya nosotros podríamos ser, en efecto, pero socialmente y culturalmente es otra la realidad. Fui directora de turismo de Bogotá
Y como lo decía, no era solamente entonces para un tema de turismo LGBT. Creo que aquí es importante el que a través del turismo hay un motor de desarrollo económico muy, muy, muy importante y que gracias a esa, a este sector de la economía que también es conocido como la industria sin chimeneas, cómo nosotros nos podemos abrir al mundo, cómo podemos recibir, obviamente, a personas del mundo y ahí vamos a recibir no solamente a personas heterosexuales, ¿cierto? Sino la idea precisamente, gracias a todos estos avances que tiene Colombia de una política pública, ley antidiscriminación, en fin, hace que en el mundo, pues obviamente vean que Colombia es un país de avanzada, ¿sí? Que nos toca trabajarlo en lo social, en lo cultural, en el día a día, en la calle, es un trabajo que se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, personas de los sectores LGBT en el mundo no van a ir abiertamente a países donde, por ejemplo, no hay una política, donde se atenta o se ataca a las diversidades. No, o sea, no me voy a referir a un país en específico, sino que obviamente es algo en lo que se mira y se valora. Y creo que por eso a través del turismo, Bogotá nomás tiene un avance muy importante. Como anécdota, Bogotá no tiene una guía de turismo oficial, o sea, una guía como lo tienen las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, una guía de turismo, pero sí tiene una guía de turismo LGBT oficial, que salió pues obviamente en mi administración gracias a la oferta que tiene Bogotá y que obviamente se ha venido replicando en otras ciudades, pero que tenga producto turístico, que tenga desarrollo turístico, oferta turística organizada, la tiene Bogotá. Falta, claro que falta mucho, de hecho que falta que nuevamente se le dé más impulso, pero creo que es a través de este nicho de mercado en el que, por ejemplo, se puede, solamente 45 ciudades de 21 países en el mundo tienen producto turístico LGBT. Entonces hay una oportunidad de reactivación, de decir, venga, este es un país que tiene una normatividad, este es un país que tiene unos grupos sociales organizados que han venido trabajando. Gracias a eso, como lo decía Susel, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo ha hecho? Pues creo que es básicamente esa organización social, activista, que no ha permitido que se engavete, por ejemplo, bueno, también pues los gobiernos que han llegado, pero no, es gracias a esas organizaciones que no se ha permitido que se engavete, por ejemplo, una política pública y se le disminuyan recursos de una manera que pase a ser incipiente. Entonces creo que es como para dejarlo ahí. Hay un nicho de mercado, un sector en el mundo que está diciendo hacia dónde nos vamos, que hay que ir a conocer. Colombia tiene un potencial enorme y lo único, y no necesita ni crear más casas para LGBTs, hoteles para LGBTs, restaurantes para LGBTs, carros para LGBTs, simplemente necesita es educar, es formar, es sensibilizar frente a que hay una población en el mundo con un poder adquisitivo importante. ¿Por qué no lo recibimos aquí en Colombia? ¿Por qué no en Bogotá? Tatiana, muchísimas gracias. Gracias a Dianita Navarro, gracias a nuestra subdirectora Alice, gracias al director nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina, a Carlos, perdón, a Omar Eduardo, gracias a nuestro docente, profesor Juan Camilo. Aquí llegamos al cierre del conversatorio, pero queda un espacio muy bonito, que es de unas preguntas del profesor Carlos Sarazá. Él es subdirector de investigación y desarrollo científico del área andina seccional Pereira y estas preguntas son dirigidas a la congresista Susel. Muchas gracias por el espacio, a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Bárbara, muchas gracias. Allí me escuchan bien, por Gracias. favor. Sí, se te escucha bien. Perfecto, mil gracias. Bueno, lo primero es saludar a todas las personas que
han participado en este excelente foro, panel y conversatorio, y a todas las personas que se encuentran conectadas también a través de las redes sociales del IDIPROM. Congresista, es un honor tenerla aquí en este escenario para compartir algunas ideas muy desde lo académico, ya pasando de lo social un poco a lo académico. Para nosotros, desde los grupos de investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina, específicamente el profesor Juan Camilo, que intervino hace un rato, y para mí ha sido, digamos, de mucho interés el derecho en general y específicamente el derecho internacional de los derechos humanos, han sido como los dispositivos desde los cuales intentamos acceder a buscar el goce efectivo de los derechos de los sectores sociales LGBTI. Y en ese sentido, pues nuestros intereses investigativos rondan allí. Por eso las preguntas que yo quiero formular el día de hoy van muy orientadas desde el derecho internacional de los derechos humanos. Lo primero que quisiera conversar con usted, congresista, si me lo permite, es desde el año 2012 hubo una sentencia muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de Atala Rifo y Niñas versus Chile. Y en esa sentencia la Corte dejó sentada una cuestión, y es que está proscrito desde la Convención Americana de Derechos Humanos que cualquier norma, cualquier acto, cualquier práctica discriminatoria se basen en la orientación sexual de las personas. Y por esta razón, al menos en teoría, nosotros creemos que ninguna norma, ninguna decisión, ninguna práctica de derecho interno en los estados, pues pueden tener esos componentes de discriminación por orientación. La pregunta sería entonces, desde su perspectiva como legislador actual del Estado peruano, ¿usted considera que los estados latinoamericanos y especialmente Perú han acatado o han incorporado esa proscripción en los ordenamientos jurídicos, y de qué modo lo han hecho? La proscripción de la sentencia de Atala Rifo. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Fíjese, precisamente la demanda yo hago, porque en realidad nuestro matrimonio, como las dos somos abogadas, tuvo la motivación de efectivamente el constituir una familia, o sea, formalizar nuestro Estado, pero también el litigio estratégico, debo confesarlo. Ya tenemos 6 años de proceso, y me refiero a mi proceso como muchos otros procesos que se están dando, tienen también en su sustento el control de convencionalidad, porque efectivamente el caso de Karen Atala, y Karen Atala de verdad es que es un caso de estudio, no solamente la sentencia, es que Karen Atala es jueza hasta ahora, y su marido era juez. Y el tema fue que le quitaban la tenencia de sus 3 niñas menores de edad. Y el proceso duró tantísimo tiempo que una de ellas ya dejó de ser menor de edad cuando acabó el juicio. La otra cosa con Karen Atala, es esta activista jueza tan importante para nosotras y especialmente para las lesbianas, es que ella, siendo jueza, demanda al Estado chileno, y luego el Estado chileno, cuando ya se ve perdido en la corte, dice: quiero llegar a un acuerdo. Y Karen le dice: de ninguna manera, que condenen al Estado chileno. Y gracias a esa posición, porque se podía llegar a un acuerdo, efectivamente, y en ese acuerdo podían haberle dado algunas ventajas y hasta alguna indemnización directamente a Karen, y Karen rechaza eso y dice: no, que condenen al Estado. Gracias a esa vocación de litigio, y claro, no era gratuito, porque además Karen hizo otra cosa muy importante en su proceso, y es que convocó a cantidades de personas, clínicas jurídicas, institutos de investigación, para que presenten amigos de la Corte, amicus curiae, que son solicitudes para que te incorporen al proceso porque tú consideras que esa causa también es tuya. Yo presenté un amicus curiae, lo presentamos con la Asociación LTGB Legal, un grupo de abogados y abogadas gays y lesbianas. Y se presentaron más de 60 amicus curiae de toda América para apoyar el caso de Karen Atala. Entonces, el control de convencionalidad, en este caso sustentado por la sentencia de Karen Atala Rifo, es esencial. ¿Por qué creen que ya se aprobó en la Cámara de Diputados el matrimonio igualitario en Chile? No es
ni casualidad, ni es solamente el movimiento, ni es solamente la sentencia de Karen Atala. Es todo el proceso que va acumulando fuerzas desde las acciones de la sociedad civil organizada, de la comunidad organizada y también de quienes hacen litigio estratégico. Entonces, efectivamente, el control de convencionalidad es esencial, la sentencia de Karen Atala es esencial, y yo quiero presentarles aquí otra. Esta es la sentencia de Diana Zacayán. Diana Zacayán, una heroína, una mujer trans, una traba, como dicen en Argentina, que fue asesinada. Y en esta sentencia, que es muy importante, que yo invito a que todos lean y todas lean, es por delito de homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía. La sentencia de la Corte Argentina, en el caso de Diana Zacayán, también hay que difundirla, porque se pone por primera vez con todos sus nombres delito de odio en su razón de identidad de género, que es otro proyecto que yo estoy trabajando, el de la incorporación en el Código Penal del delito de odio, pero no abierto, porque hay delitos de odio en la legislación española, etcétera, que habla de delito por razones de discriminación, por religión, etnia, no. Este tipo penal que yo estoy proponiendo es por razones de prejuicio en base a la orientación sexual, la identidad de género y las expresiones de género. Entonces, yo creo que podríamos trabajar mucho haciendo un análisis comparado. Por ejemplo, otra que ya no la tengo acá, que es la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Azul, de una mujer trans que fue violada sexualmente en una comisaría de la policía en el norte del Perú, y esa sentencia también es ejemplar. Es una sentencia de la Corte Interamericana, y nuevamente esa sentencia nos da la herramienta del control de convencionalidad. Entonces hay mucho que trabajar, tenemos mucho que podemos hacer juntas, juntes, juntos, para hacer un análisis comparativo de no solo nuestra legislación, no solo de nuestros proyectos de ley, que son valiosos aunque no se aprueben por la exposición de motivos, que es el sustento doctrinario de los proyectos de ley, sino también del control de convencionalidad escrito en blanco y negro en estas sentencias. Ha sido un enorme placer para mí poder estar y compartir con ustedes, y como dije al principio, espero que esto solamente sea el principio. Gracias. Muchas gracias. Ratifico todo este escenario, precisamente nuestras intenciones investigativas y el hecho de que precisamente el derecho es un dispositivo que puede coadyuvar específicamente la defensa de los derechos de los sectores sociales. Tendríamos muchísimo tema para conversar con usted y sería un honor precisamente no solo por su activismo político, sino por su formación como doctora en Derecho, pero el espacio es corto y creo que el tiempo se nos ha agotado. Así que en otra ocasión podríamos invitarla para conversar. Muchas gracias. Bueno, gracias, congresista. De verdad, una cosa maravillosa, un momento importante. Carlos, gracias por tu apoyo, por tu intervención. Llegamos al final de este conversatorio internacional, Derechos y Garantías de los Sectores Sociales LGBTI en Situación de Fragilidad Social, estudio de caso política pública LGBTI en Bogotá. Muchísimas gracias desde el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Agradecemos a nuestras invitadas hoy e invitados, y a las personas que se conectaron y estuvieron acompañando este maravilloso espacio conversatorio. Muchas gracias, que tengan un bonito día, que estén muy bien. Hasta luego. Luego, muchas gracias, hasta la próxima. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Buen día. Gracias. Gracias, un gusto verles. Muchísimas gracias por todo, felicitaciones. Gracias, Chao, Milda, gracias. un besito, Alex, Gracias. gracias.
Gracias a todas. A todas un abrazo y un beso. Igualmente.